realmente a Dios. Una imagen cultural, una imagen tradicional e incluso una imagen religiosa de Dios no tiene el poder para transformar nuestra vida. Solo la imagen verdadera, la imagen real, la imagen revelada de Dios en su palabra puede transformarnos, puede cambiarnos, que es lo que yo creo que todos los que estamos aquí queremos, que Dios se acerque a nosotros y nosotros acercarnos a Él de una manera verdadera. ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo tengo muchos años viniendo a la iglesia? ¿Por qué es que a pesar de todo eso, mi vida no ha podido experimentar una transformación verdadera, una transformación que yo pueda decir realmente hay algo distinto, realmente todo ha sido hecho nuevo? Porque no se trata de cambiar unas cuantas cosas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Habla de un cambio, de una transformación radical. Y ese cambio tan fuerte, tan radical en nuestra vida, solo puede ser el resultado de haber tenido un encuentro con Dios, de habernos reencontrado con el Dios de la Biblia. Ahora no estoy hablando de encuentros sobrenaturales, que bien Dios puede hacerlo, estoy seguro que sí. Pero esa es una situación que solo le compete a la voluntad de Dios. Y quiero hablar, pues, en esta serie quiero hablar acerca de ese reencuentro que todos podemos tener con Dios, de ese reencuentro que todos necesitamos tener con Dios para poder ser verdaderamente transformados. Porque no importa si tú lees la Biblia, no importa si tú oras, no importa si vienes a una iglesia, no importa si no has conocido a Dios, tu vida jamás será transformada a lo que Dios quiere. Por eso todos nosotros necesitamos ese reencuentro, poder volver a estar delante de Él, poder verlo nuevamente cara a cara. Tiene que ser el resultado de una transformación profunda. En un principio nosotros huimos de Dios, nos escapamos de Dios. Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios por causa del pecado, pero después de eso Dios siempre ha estado intentando revelarse a nuestra vida, que nosotros lo conozcamos a Él. Querido amigo, hoy estás aquí. Tú necesitas un encuentro con el Dios verdadero. Si tú estás aquí es porque algo le falta a tu vida. Si tú estás aquí es porque algo no te tiene satisfecho. Déjame decirte que lo único que puede traer una vida plena, una vida completa, es que puedas conocer al Dios de la Biblia. Por eso la palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que quiero que hoy iniciemos con esta serie de enseñanzas y te voy a invitar para que juntos comencemos con esta primera enseñanza de esta serie. Y quiero llevarte a la cita más fácil de encontrar en toda la Biblia. No vas a batallar nada para encontrar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a estar hablando. Yo sé que ese pasaje te lo sabes de memoria. Amén. Que no necesitas tu Biblia para poder leerlo, pero si lo quieres leer, ahí está. Si no tienes una Biblia y por alguna razón no sabes qué dice Génesis 1:1, no te preocupes, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas el pasaje y vamos a meditar en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, pero que no por eso deja de traer una enseñanza profunda a nuestros corazones en esta tarde. Yo quiero invitarte para que abras tu expectativa. Dices, Génesis 1:1, ya me lo sé, lo he escuchado muchas veces, me lo enseñaron en la escuela dominical, qué sé yo. Abre tu corazón y tu expectativa. Dile, Señor, yo sé que de ese pasaje que me aprendí cuando era niño, hoy tú puedes hablar una palabra profunda a mi corazón. ¿Ven? Dice Génesis 1:1, por si alguien no lo conoce, por si alguien no lo sabe, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cierra tus ojos ahí donde está. Dile, Señor, quiero conocer. Quiero que tu presencia y tu palabra se revelen a mi vida. Hoy quiero que tú hables a mi corazón porque quiero tener un verdadero encuentro contigo. Quiero conocerte como eres en verdad. Quiero quitar de mi vida las ideas equivocadas. Quiero entender todo lo que implica conocerte a ti porque necesito ser transformado. Necesito que mi vida sea cambiada y solamente un verdadero encuentro contigo, solamente un verdadero encuentro con tu realidad, la realidad
influencia en mi vida. Habla a mi corazón. No permitas que mis ideas preconcebidas estorben en lo que tú quieres hablarme hoy. No permitas que mis pensamientos se interpongan en lo que tú quieres hacer hoy en mi vida, en mi corazón, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes la titulé En el principio Dios. Así. Nada más. ¿Cómo se llama? En el principio Dios. En el principio Dios. La mayor necesidad del ser humano, como te decía hace un momento, la mayor necesidad de la iglesia de Cristo, en general, todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, es conocer a Dios de verdad. Todos necesitamos un conocimiento real, verdadero, pleno, auténtico de quién es Dios, cuál es su carácter, cómo es su forma de hacer las cosas, cuál es su verdadera forma de pensar en cuanto a todo en nuestra vida. Debemos entender que el dilema de los seres humanos comenzó cuando el hombre se apartó de Dios y Dios se apartó. Ahí fue donde todo comenzó a deteriorarse. Cuando perdimos de vista la imagen de Dios, cuando nos separamos de Él. La palabra dice que en el principio Dios creó todo perfecto y puso al hombre allí, y como Dios se relacionaba con el ser humano de manera directa, y todo estaba bien, todo estaba en equilibrio, todo era perfecto. Nuestro dilema, el problema de todos nosotros, independientemente de quién seas tú, de dónde vengas, qué sepas y qué no sepas, el dilema de todos nosotros, tanto en lo general como en lo particular, comenzó cuando nos apartamos y perdimos de vista a Dios. Ahí fue donde todo se echó a perder. Esa es la única explicación al caos que vivimos en el mundo de hoy, en todos los sentidos, no solo en el individual, sino también en lo familiar, en lo social, en lo gubernamental, en lo institucional, en todas las facetas de la vida humana. Allí fue donde inició todo este caos que hoy estamos viviendo. Es que un mundo sin Dios es un mundo sin orden. Dios es el único que le pone orden al mundo, porque Él fue el que lo creó desde un principio. La Biblia nos presenta esto que te estoy diciendo, o este principio del cual te estoy hablando, en el relato más conocido, el relato de la creación. El problema es que el relato de la creación es tan conocido por nuestra cultura que a muchos nos parece que ya lo sabemos todo, nos parece que ya vimos todo, que ese relato de la creación en 6 días, ¿verdad? Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Nos parece que ya lo entendemos completamente, y a veces pasamos tan de largo y pasamos tan desapercibidos que perdemos de vista detalles poderosos que nos pueden enseñar cosas bastante importantes. Hay detalles en este relato que no debemos pasar por alto, cosas en las cuales necesitamos reflexionar, como lo que vamos a hacer el día de hoy. Génesis capítulo 1, mis hermanos, dice que Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, aquí hay algo que necesitamos entender, porque cuando escuchamos que Dios creó el cielo y la tierra, muchos de nosotros pensamos arriba y abajo, ¿verdad? El cielo, pues, es lo azul que hay sobre nuestras cabezas, y la tierra, pues, eso café que hay debajo de nuestros pies, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se refiere a algo mucho más profundo. Cuando habla de la tierra, se refiere a todas las cosas físicas, materiales, aquello que podemos palpar, aquello que podemos ver con nuestros ojos, aquellas cosas que son parte del mundo material visible. Y cuando habla del cielo, se refiere al mundo intangible, al mundo espiritual, a ese que no podemos ver. Y no me refiero solo a ángeles y demonios, me refiero a leyes, a principios, me refiero a reglas invisibles que operan en el mundo. Cosas que no podemos ver directamente, pero que sí somos conscientes de su efecto en nosotros.
No podemos ver la ley, ¿verdad?, de la gravedad, pero nos damos cuenta cuando vemos caer algo, ¿verdad?, al suelo. Podemos ser testigos de que existe una ley donde todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la tierra y todo lo que está arriba tiende a bajar si no hay algo que lo sostenga. No podemos ver el mundo espiritual directamente, pero sí somos testigos de su existencia. La Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, las leyes, las reglas que rigen a las cosas que podemos ver. Si estamos bien hasta ahí, te das cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra significa mucho más de lo que nosotros habíamos pensado hasta hace poco. Esto que Dios hizo, dice la Biblia que estaba en desorden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios tuvo que venir y tuvo que poner orden en el caos que existía. Y dice la palabra que lo hizo en 6 días. Dios tomó el caos y por el poder de su palabra comenzó a ordenar todas las cosas. 6 días estuvo trabajando Dios en la tierra hasta que puso orden y llenó toda la tierra. La puso en un completo equilibrio. Pero luego, en una segunda parte de esta historia, el hombre y la mujer se salieron del orden que Dios había establecido, desobedecieron al Creador y en un momento toda la creación se empezó a desordenar. Todo empezó a caer en desorden por causa de nuestra desobediencia. Las cosas que Dios había creado perfectas comenzaron a moverse de su lugar como un efecto dominó de la desobediencia, del desorden de nosotros, los seres humanos. El resto de la creación también comenzó a desordenarse. Lo que vivimos hoy no es sino el resultado de ese efecto mariposa, ¿verdad? ¿Alguien conoce lo que es el efecto mariposa? Algo pequeño, una pequeña cosa aparentemente, pero que va haciendo ondas que se van incrementando con el paso del tiempo. Y lo que hoy estamos viviendo no es sino el resultado del efecto dominó que nosotros mismos creamos con la desobediencia. El hombre y la mujer se separaron espiritual y emocionalmente. Desde el momento en que nos salimos del orden de Dios, hombres y mujeres tampoco fuimos capaces de mantener una relación sólida, espiritual y emocionalmente. Por eso fue necesario la institución del matrimonio, porque el hombre y la mujer necesitan generar un compromiso legal que los obligue a resistir esa tendencia que tenemos por dentro de hacer las cosas a nuestra manera sin importarme lo que piensa el otro. No poder mantener la fidelidad en nuestros corazones. Fuimos obligados a mantener un compromiso porque en nuestro espíritu y en nuestro corazón éramos incapaces y somos incapaces de mantenernos fieles el uno al otro. Hubo una separación. Empezó la guerra de los sexos. Comenzaron el hombre y la mujer a competir. Quienes eran complementarios dejaron de complementarse y comenzaron a competir y a tratar de dominarse el uno al otro. Y esa historia se sigue contando todavía hasta el día de hoy. Por otro lado, la tierra fue sujeta a maldición por causa del hombre, y todo lo que el hombre comenzó a tocar lo empezó a ensuciar con el pecado que había en su interior. Todo lo que el hombre toca lo mancha con la ambición, con el deseo desmedido, con la falta de escrúpulos, y todo lo que Dios hizo perfecto lo hemos ido distorsionando por causa de nuestro pecado. La creación dejó de ver a Dios en el ser humano, dejamos de reflejar la imagen de Dios, y entonces la creación se volvió en nuestra contra, y en vez de controlarla, la naturaleza nos controla a nosotros, nos domina. El trabajo dejó de ser esa honrosa muestra de la imagen de Dios en el hombre y se convirtió en la forma esclavizante de poder subsistir, de poder traer pan a la mesa. Todo se distorsionó. Lo que Dios había hecho perfecto perdió la forma y todo
humano quiso sacar a Dios de la ecuación del mundo. Y la mayor consecuencia de todos, la muerte, pasó a todos los hombres. Esa sola realidad nos deja ver lo esencial que es Dios para toda su creación. Cuando el hombre quiso ser Dios y que Dios saliera de la creación, todo comenzó a distorsionarse. Lo que quiero decirte es esto: Dios es esencial para toda su creación. No importa cuánto hayamos crecido, no importa cuánto el hombre haya evolucionado, Dios sigue siendo esencial para mantener el orden en la creación. El libro de Génesis inicia con una manera muy sencilla, con una frase muy sencilla, pero a la vez muy profunda. En el principio, Dios. Así comienza todo. Así inicia toda la historia. Y esta frase establece que Dios es el creador de todas las cosas. Él es el inicio de todas las cosas. Él es el causante del orden. Él es el causante de todo lo bueno que existe. Él creó todo, lo visible y lo invisible. Pero no solo es el creador, también es el sustentador de todo lo creado. Necesitamos. Él es el que tiene la clave. Él hizo todo al principio. Él creó lo visible y creó lo invisible, que lo rige, que lo domina. Lo necesitamos a Él. Él es el que tiene la llave, que abre la caja de la vida, que produce las cosas, que las ordena y que las sustenta. Él solo, nadie más. Si nosotros queremos realmente conocer a Dios y ser transformados, lo primero que tenemos que entender es esto: en el principio, Dios. ¿Ven? En el principio, Dios. Nada más, nadie más, de ninguna otra manera, solo en el principio, Dios. Él hizo todo. Lo hizo sin la ayuda de nadie. No tomó consejo de nada ni de nadie para poder hacerlo. Isaías capítulo 40, versículo 14 dice: ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno. ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? ¿Te das cuenta? Él es el principio. Él es el inicio. Él comenzó todo. A Dios no le podemos enseñar absolutamente nada. Él no necesita que tú y yo le expliquemos absolutamente nada, porque Él estaba allí. Él estaba allí cuando todas las cosas fueron creadas. No necesitas explicarle a Dios lo que pasa dentro de tu corazón. No necesitas hacerle entender a Dios por qué haces lo que haces tú. Él ya estaba aquí. En el principio, Dios. No necesitamos enseñarle nada. No necesitamos decirle cómo hacer las cosas. No necesitamos explicarle: mira, Señor, es que esto es lo que yo necesito. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Mira, esto es lo que tiene que pasar. No. Él no pidió consejo para formar el universo entero. ¿Qué nos hace creer que Él necesita que yo le explique lo que tiene que pasar? A veces no podemos acercarnos a Dios. A veces no podemos avanzar en nuestra vida porque yo quiero decirle a Dios lo que tiene que pasar conmigo, lo que tiene que hacer en mi vida, el problema que yo estoy pasando, cómo se tiene que solucionar. Hermano, la próxima vez que te sientas tentado a tratar de decirle a Dios qué es lo que tiene que pasar en tu vida, párate. En el principio, Dios. Él ya sabe eso. Él sabe lo que tiene que hacer. Nadie tiene que darle consejo. Nadie tiene que explicarle. Hay una expresión en el inglés que no encuentro una interpretación exacta en nuestro idioma que capte toda la esencia de esta palabra, pero en el inglés hay partes
autores en la Biblia que hablan de Dios y lo mencionan como the ruler. Sería algo así como el que pone las reglas, el que hace las reglas de todo. Y esto significa que todo lo creado viene de Él. Cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, se refiere a todas aquellas cosas materiales y a todas aquellas cosas inmateriales que rigen todo lo que existe. Él hizo las reglas. Cada regla que rige el universo, las más grandes que rigen el movimiento de los planetas y ninguno choca con otro, que puso las estrellas en su lugar y que cada una tiene un nombre. Esas leyes que rigen a nuestro planeta y que hacen que el mar no se salga de su lugar, se quede donde tiene que estar. Y aún las reglas más pequeñas, aquellas que rigen el mundo microscópico y celular, todas fueron creadas por uno solo, por Dios. Él es el que pone las reglas en todo. Él es the ruler. Él es el que hace que todas las cosas funcionen de acuerdo a su designio. Dios es la plomada que endereza. Él es el que hace que las cosas estén rectas. Si tu vida está torcida, Él es la plomada que te hace estar derecho. Él es la brújula que señala la dirección correcta en la cual nosotros tenemos que caminar. Él es la roca sobre la cual podemos construir no solo nuestra vida en particular, sino toda una civilización. Todo lo que se hace y todo lo que podemos llegar a hacer, si queremos que esté bien, necesita de Él. Necesitamos tenerlo a Él, porque si alguien conoce las reglas del universo, fue aquel que las hizo por su propia voluntad. Es el que rige, es el que pone las reglas, porque Él estaba en el principio. Nadie le enseñó. No había una materia antes del tiempo, no había una materia antes de la creación. La palabra del Señor nos revela que Él hizo todo de la nada. No tomó algo anterior al tiempo, no tomó algo anterior a la creación y de ahí formó las cosas. No, la creación de Dios fue de la nada. Solamente estaba Él. En el principio Dios significa que antes de Él no había ninguna cosa, que nadie lo creó a Él, que Él es el principio y Él es el final. De Él proceden todas las cosas y todas las cosas se dirigen hacia Él. Él estaba, Él siempre está, Él siempre ha sido y Él siempre será. Antes de que tú y yo llegáramos, Él ya estaba. Antes de toda la creación del universo, Dios. Antes de que hubiera luz en el universo, Dios. Antes de que el tiempo comenzara a contar, Dios. En Salmo 90, versículo 2, dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el final, tú eres Dios. Antes de que todo comenzara y después de que todo esto haya acabado, Él seguirá siendo Dios. ¿Te das cuenta? Él es eterno. Él es eterno. No tuvo un principio, no tendrá un final. Él no es parte de nuestra vida. Nosotros somos parte de Él. Existía antes de que los tiempos comenzaran. Él mismo no es afectado por el tiempo. Por eso la palabra dice que para Él es lo mismo un día que 1000 años. Que los años, que los siglos para Él son lo mismo que una de las vigilias de la noche. No envejece, no tiene necesidades, Él es eterno, Él está completo. A Él no le falta absolutamente nada. Eso significa en el principio Dios, que Él es autosuficiente, porque antes de Él no había nada. Él es el que sustenta todas las cosas en nuestra vida.
Él no solo es el que le da orden al universo, sino también es el que lo llena y también el que lo sustenta. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, mi hermano, mi amigo? Porque la intención de exponer esa grandeza, esa eternidad de Dios. ¿Por qué exponer que Él es el que rige, el que gobierna, que Él es el que llena y Él es el que sustenta? ¿Por qué? Porque por eso lo necesitamos. Por eso es que necesitamos reencontrarnos con Dios. Porque en nuestra vida, el que no está desordenado, está vacío. Y el que no está vacío, se encuentra desamparado. Todos necesitamos a aquel que creó, que rigió, que llenó y que sustenta al universo. Nuestra vida está vacía sin Él. Así como el universo en un principio. Y si Dios con una sola palabra, con su sola presencia, ordenó y llenó el universo entero, definitivamente, mi hermano, mi amigo, puede darle orden y puede darle propósito a nuestra vida. Solo Él, solo su palabra en nosotros, solo conociéndolo a Él, solo teniendo un reencuentro con Él, el orden puede regresar a nuestra vida. Porque si pudo hacerlo con el universo y pudo hacer algo de la nada, imagínate lo que no puede hacer con cada uno de nosotros. Pero es que yo perdí esto, pero es que si yo tuviera aquello, acuérdate, no había nada y Él hizo algo, aún de esa situación donde sientes que lo has perdido todo. Un reencuentro con el gran yo soy puede traer recuperación a nuestra vida. Pastor, pero es que yo estoy muy desordenado, mi vida no tiene orden, tengo muchas cosas, hago muchas cosas malas, no puedo controlar esto o aquello. Necesitas un reencuentro con Dios, porque solo Él le da orden a la vida. Solo Él sustenta a su creación, solo Él la llena, solo Él la rige. Por eso lo necesitamos. Todo esto se descontroló porque lo alejamos de nuestra vida. Todo esto sucedió porque nosotros lo quisimos dejar a un lado y queremos corregir nosotros mismos y queremos nosotros mismos ordenar y pasamos la vida luchando por llenar, por sentirnos satisfechos. Eso nunca va a pasar porque el único que llena las vidas es Dios. Él es el único que puede ordenarte. Él es el único que puede llenarte. Él es el único que puede sustentarte. Ahora, la frase en el principio Dios también nos muestra otra cosa. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. ¿Va? La intención de la palabra en ningún momento ha sido demostrar la existencia de Dios. La palabra en el principio Dios asume que todo el mundo sabe que Dios existe. La presenta como una realidad revelada. No se toma el tiempo ni la molestia de tratar de demostrarnos que Dios es real. Simplemente es así. Da por sentado que todo el mundo sabe de alguna manera que Dios existe. Por eso comienza así. En el principio, Dios. Se acabó. Todo el mundo sabe a quién se refiere. Todo el universo sabe qué es lo que la Biblia está diciendo cuando dice en el principio Dios. No está tratando de mostrar su existencia. Todos nosotros sabemos que hay un Dios. ¿Ven? No todos lo conocemos. Pero saber que hay un Dios es un buen comienzo. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, ¿cuándo? Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Todos ven lo que hay y todos perciben las
a lo que hay. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Te das cuenta? No tenemos ni una sola excusa para no conocer a Dios, porque Él se nos ha venido revelando desde la misma creación. Oh, pero es que antes no había Biblia, no importa, ya había creación. Y desde antes de la creación, ya estaba Dios. La creación no es sino una revelación de que existe Dios. ¿Ven? Todo lo perfecto que Dios hizo, incluyéndonos a nosotros, son una prueba tangible de que Dios existe. No necesitamos una Biblia para saber que Dios existe. La Biblia parte desde el hecho de que el hombre ya sabe que existe Dios. Por eso comienza así, en el principio de Dios. Lo que Pablo nos dice es que todo ser humano tiene conciencia de la existencia de Dios y que quien no lo conoce no es por falta de evidencia. ¿Amén? Más bien, es por falta de voluntad. Quien no conoce a Dios es porque no quiere. Todos sabemos que existe. Hasta el ateo más ateo del mundo sabe que Dios existe. Lo sabe. Por eso pelea tanto por tratar de desacreditarlo. Por eso lucha con todas sus fuerzas de tratar de demostrar que Dios no existe, porque dentro de él sabe que sí. Sabe que sí. La cuestión no sería tan importante para ellos si el diálogo ya estuviera resumido en la nada. Pero sabe que Dios existe. Todos nosotros lo sabemos. El no conocerlo de verdad. Porque hay una gran diferencia, les decía, entre saber que existe un Dios y conocerlo de verdad. Y la diferencia entre una cosa y la otra es pura voluntad. Porque Dios siempre ha querido revelarse a nosotros. Siempre nos ha mostrado que Él está allí, aunque no lo entendamos completamente. Nos ha mostrado que Él está allí. Tener un reencuentro con el Creador no es una cuestión de entendimiento, mis hermanos. Tratar de entenderlo para después creer en Él es un camino equivocado. Tal vez tú, querido amigo, vienes buscando explicaciones, vienes buscando respuestas, vienes buscando argumentos para empezar a creer en Dios. El problema es que así no se conoce a Dios. El conocer a Dios es una cuestión de voluntad más que de evidencias. Primero tengo que creer y luego voy a conocer. Por eso la palabra comienza así, en el principio Dios, porque asume que aquel que está yendo a la palabra es porque cree que hay Dios, porque quiere conocerlo. De otra manera, la lectura de la Biblia no sirve para mucho. No es más que cultura general, igual que otros libros muy buenos que hay por aquí. En el principio Dios significa que primero debemos creer, rendirnos al hecho de que Él existe para poder después comenzar a conocerlo. Por eso allí, en la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que Él existe. Número dos, que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Qué está diciendo? Encontrarse con Dios necesita primero de nuestra fe. Necesitamos creer que Él existe y luego vamos a poder conocerlo. No al revés. No puedo comprenderlo, no puedo tratar de entenderlo para después creer en Él. Primero necesito creer en Él, y en la medida en que yo me acerco a Él, Él se va a acercar a mí. Así dice la palabra: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Existen muchísimas evidencias, y yo pudiera enumerar aquí muchos argumentos a favor de la existencia y de la realidad de Dios. Pero sabes, ninguna de ellas sirve para quien no quiere
Aquel que lo necesita eres tú, soy yo. Él no. Él no nos necesita. Él no tiene que probarte absolutamente nada para que tú creas en Él. Porque el que pierde si no cree, adivina quién es. Por eso es necesario que para conocer a Dios, antes de pedirle que Él te demuestre su existencia, necesitas entender que en el principio Dios, Él no necesita de nadie, Él está fuera del tiempo y del espacio, que su existencia no depende de que tú y yo la aceptemos o no. Lo que depende de que tú y yo lo aceptemos es que podamos conocerlo. Así es que si tú quieres conocer a Dios, primero necesitas aceptar que Él existe. Y partiendo desde esa base, puedes empezar a conocerlo. De otra manera, no vale de nada lo que tú hagas. Venir aquí tratando de encontrar respuestas, venir aquí tratando de que te demostremos que Dios existe, ir a la palabra tratando de encontrar los argumentos que te puedan hacer entender a Dios, no sirve de nada. Primero tienes que creer. Primero tienes que aceptar que Él existe. Jesús le hizo un reclamo a los escribas, a los estudiosos de la ley de su tiempo, en Juan 5:39, y con esto termino. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Hasta ahí todo está bien. Ustedes estudian la Biblia porque ustedes creen que ahí van a poder encontrar la vida eterna. Y ellas les hablan de mí. ¿Cuál es el problema? Siguiente versículo. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Te das cuenta? Estudiar la palabra, escudriñar. Escarbaban en ella porque querían encontrar la vida plena. Y la palabra los llevaba directamente hacia Jesús. Pero ellos nunca quisieron seguirlo. Nunca quisieron obedecer. Por eso te digo y te insisto, la diferencia o la distancia de nuestra vida a la vida eterna no es de conocimiento, es de voluntad, es de querer. Es que queramos acercarnos a Él. Y para poder acercarnos a Él necesitamos creer en Él. No se trata de entenderlo, mis amados. Se trata de quererlo. Mientras tú no quieras encontrarte con Él, no vas a poder percibirlo, no vas a poder entenderlo. Y lo importante de todo esto es que lo necesitamos. Necesitamos a Dios. Querido amigo, tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios porque Él es el único que puede darle orden a nuestra vida. Él es el único que puede sustentarlo. Él es el único que puede traer las cosas que ahora mismo no hay. Porque si Él pudo crear el universo, nos puede volver a dar vida. Porque antes de que todo fuera, porque cuando todo era caos, cuando todo estaba desordenado y vacío, Él ya estaba allí. Por eso vamos a tratar de conocer a Dios. Pero primero necesitamos creer. Nada de lo que yo pueda venir a decirte domingo a domingo de aquí en adelante va a servir de nada si tú no comienzas por decirte: Señor, yo creo que estás allí y te quiero conocer. Porque si alguien sabe cómo funcionan las cosas, es esto. Porque antes de que yo llegara aquí, antes de que todos mis problemas comenzaran, antes de que todo se descontrolara, tú ya estabas. Yo quiero invitarlos a que nos pongamos sobre el pie. Que le digamos: Señor, yo quiero conocer. Quiero reconectarme con el alfa y el omega, con el principio y el fin.
con el primero y el último. Tú ya estás. Tú sabes lo que tiene que pasar en mi vida. Tú sabes lo que yo necesito. Tú tienes lo que yo necesito. Amén. Solo tú puedes darle orden a la vida. Tú, el que comenzó todo, el que gobierna el universo, puede gobernar mi vida. El que quiere venir al altar hoy y decirle: Señor, quiero que gobiernes. Ayúdame, quiero creer.